Doctor, coméntenos cuál es la definición de eutanasia y cuáles son los aspectos constitutivos o las dimensiones del buen morir. Bueno, en el libro justamente me ocupo del tema eutanasia en el sentido de darle una definición precisa, porque es un concepto que lo asociamos subjetivamente a distintos factores, pero también que en la literatura científica tiene distintos usos. Hablamos de eutanasia voluntaria y suicidio médicamente asistido. Esos son los dos ámbitos de problemas sobre los cuales me concentro en el libro. Y luego tenemos otros conceptos que encuentran un espacio para el análisis en el libro, pero en los que me detengo en menor medida, que son la eutanasia forzada, que en realidad es la imposición de la muerte a una persona, algo que sucedió, por ejemplo, durante el Tercer Reich, y luego la eutanasia no voluntaria, que es aquella que sucede en individuos u organismos que no son personas. Por ejemplo, cuando hablamos de una eutanasia aplicada a un animal. Concretamente, para ir a la definición de eutanasia, la eutanasia es una práctica médica legalizada en algunos países, por medio de la cual un paciente en estado terminal, gravemente enfermo y sin perspectivas de mejoría, solicita a un médico que el acortamiento de sus días mediante un procedimiento farmacológico. En el caso aquí de Argentina, desde 2012 está sancionada la ley de muerte digna. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre muerte digna, suicidio asistido y eutanasia? Hay una diferencia muy clara, porque en Argentina no podemos, y este es un tema sobre el cual tratamos, no podemos ayudar a un paciente a cometer un suicidio siendo que este paciente está en un estado terminal, o ayudar o practicar la eutanasia tras una solicitud siempre. Vemos una evolución no solamente en el número de países y la legislación, sino una evolución cultural en Occidente, y no solo en Occidente, diría. Fue un primer paso, un primer e importante paso que se corresponde con leyes muy parecidas en los distintos países europeos y norteamericanos, que consolidan este marco de derechos del paciente, gracias al cual se puede decidir, por ejemplo, si interrumpir una práctica o una terapia que se ha ya comenzado, o no iniciar un determinado tratamiento, sabiendo que en ambos casos el resultado de esa decisión consciente del paciente va a ser la muerte. Usted afirma que la buena muerte no se puede equiparar a una muerte rápida o indolora, ni tampoco la muerte en el hogar rodeado por seres queridos o familiares, sino que el aspecto está en el reconocimiento del moribundo como persona autónoma y responsable. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ese es el eje principal del análisis, en mi caso y en el caso de muchos otros bioéticos. Hay ciertas condiciones que hacen indudablemente al buen morir. El tener un cierto control sobre el dolor, estar rodeado de gente querida, de los allegados, tener una clara idea de lo que está sucediendo, de lo que le está sucediendo al paciente, poder haberse preparado a toda esta nueva y última fase que debe transitar. Pero en mi concepción, el aspecto central del buen morir está dado por la mantención y el ejercicio de la autonomía como el elemento definitorio de la persona humana. Somos personas en tanto y en cuanto podemos ejercer nuestra autonomía con racionalidad y responsabilidad. Y ese es el elemento de mayor consideración y de mayor respeto que un médico, un pariente o la sociedad en general puede otorgarle a un enfermo, a un moribundo. El respeto por la decisión última de cómo y cuándo morir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.